dar mi simbolización imitable de verdad del tema de la luz eléctrica. La oración a simbolizar es: la luz eléctrica no es peligrosa, sí, solo si se usa de manera segura. Por el contrario, es muy peligrosa e inmortal, entonces no es un juego. Para empezar a simbolizar, vamos a primero a poner la primera proposición, que es: la luz eléctrica no es peligrosa. En este caso es una negación, entonces es la negación de P. La negación de P. Una vez tenido esto, el sí solo sí demuestra una bicondición con la siguiente proposición, que en este caso va a ser Q. Aquí ya tenemos la negación de P es Q. Por el contrario, está demostrando una disyunción. Se demuestra con la disyunción que es muy peligrosa y mortal. Aquí se muestra también una conjunción. Quiere decir que la siguiente proposición, que es R, tiene la conjunción con S. Entonces va a quedar de esta manera. Ahora, entonces no es un juego, está demostrando una condición de la siguiente proposición, que es un juego. Al tener no es, la está negando, entonces es una negación de la siguiente proposición, que en este caso es T. Vamos a poner los signos de agrupación. Empezaremos con el primer signo de agrupación, que es una llave, para agrupar ya como tal toda la simbolización de toda la oración. Después lo que viene, vamos a agrupar en corchetes. En corchetes, esta es como la idea, y esta está agrupando toda la idea, por eso se agrupan en corchetes. Ahora, aquí como aquí tenemos la negación y la bicondición, van a quedar entre paréntesis, ya que están hablando como de lo mismo, o así lo entiendo yo. En este S y en la RS, que es igual, quedan entre paréntesis. Como tal, la simbolización quedaría de esta manera. Procederemos a realizar su tabla de verdad. Aquí ya tenemos la tabla de verdad y ya está, incluso está separada en los elementos de la simbolización. Como se puede observar, aquí ya tenemos las 5 literales P, Q, R, S y T, que como se puede observar se van duplicando. Si en este va 1 y 1, aquí van 2 y 2, 4 y 4, 8 y 8 y 16 y 16. Se van duplicando como tal. Empezaremos con las negaciones, que en este caso nada más es voltear. O sea, si en este caso P tenemos B, va a pasar como F, y así todas. Igual en el caso de T, en el T si tenemos B, va a pasar como F. Queda de esta manera, ya con los volteados. Ahora vamos a realizar esta bicondicional. La regla de la bicondicional se puede resumir: cuando son iguales son B, cuando son distintos son F. Y queda como tal de esta manera. Como se puede observar, aquí es F porque la negación de P es F y en este caso es B. Al ser distintos queda F. Ahora, si en este caso tomamos B, se queda claro de que la negación de P es F y en este caso es F. Al ser iguales queda como B, y eso aplica en todas. Ahora, hablando de la conjunción, esto nada más va a ser verdadero cuando tengamos dos verdaderos. En este caso RS, en el primero, queda como verdadero, porque tenemos dos B. De ahí en fuera van a ser falsos. Y queda de esta manera la de la conjunción. Se puede observar que cuando es BB es B, cuando son distintos BF es F. Pasamos con la disyunción en este caso. Ahora, vamos a tomar en cuenta estos dos, ya que son las dos literales que tenemos. Hablando de disyunción, cuando sea F, F es F. En el resto de los casos tendremos B. Y la tabla de verdad de la disyunción queda de esta manera. Se puede observar que al tener F, F pasa como F, pero al ser de otra queda como B. Y ahora pasamos a la simbolización de la proposición ya completa. Ahora, en este caso se puede observar que es condicional. En el caso de la condicional, quedamos en que cuando es B más F, queda como F. De ahí en fuera van a ser B. Para esta tomaremos estos valores y estos valores. Y queda de esta manera. Al tener BF queda como F. De ahí en fuera quedan B. En este caso otra vez se vuelve a presentar el BF, queda como F. De ahí en fuera todos los casos quedarían como B. Por ejemplo, en estos, BB queda como B, FF queda como B, FB queda como B.
nada más se presenta la F, el caso de falso, cuando es BF. Y así quedaría la tabla de verdad junto con la simbolización de la oración. Este archivo se lo anexo junto con la grabación para que también lo cheque.